Jóvenes estudiantes, en el presente video aprenderemos lo que es un fenómeno, a qué llamamos fenómeno, y conoceremos los dos tipos de fenómenos, fenómeno físico y fenómeno químico, con sus respectivos ejemplos. Muy bien, empecemos. Primero, ¿a qué denominamos fenómeno? Un fenómeno es el suceso que modifica de forma temporal o permanente la condición inicial que presenta una sustancia. ¿Sí? Nuevamente, fenómeno es el suceso que modifica de forma temporal, o sea, por un tiempo o permanente, dice la condición inicial que presenta una sustancia. ¿De acuerdo? Esto se puede entender, por ejemplo, nosotros tenemos aquí una caja de cartas en el cual yo lo puedo lanzar y lo agarro. Entonces, al yo haber lanzado esta carta, ¿no? ¿Qué pasó? Hubo un suceso, ¿sí? En el cual dice modifica de forma temporal o permanente. Podemos ver que al yo haber lanzado, este cuerpo estaba en movimiento, pero una vez que lo agarré, volvió a su estado de reposo. ¿Entiende? Entonces, eso lo entendemos, ¿no? Como fenómeno, ese suceso que modifica de forma temporal. En nuestro caso, al haber lanzado la carta fue de forma temporal, duró por un tiempo, ¿no? La condición inicial era que este cuerpo, esta caja de cartas estaba en reposo y volvió a reposo. Por un tiempo estuvo en movimiento. ¿Sí? Eso es para darnos una idea de lo que entendemos por fenómeno, ¿no? Dice de forma temporal o permanente la condición inicial que presenta una sustancia. Vamos a verlo aquí. Esta se clasifica en dos, fenómeno físico y fenómeno químico. Primero, fenómeno físico. Ocurre cuando el cambio no altera la composición interna de la sustancia. ¿Sí? Fenómeno físico. Dice, ocurre cuando el cambio no altera la composición interna de una sustancia. Vamos a ver aquí un ejemplo, mira. Nosotros sabemos, ¿no? Si tenemos hielo, lo descongelamos, de la refri lo sacamos y lo ponemos a la mesa, ¿no? Temperatura ambiente, ¿qué va a pasar? Se descongela, ¿verdad? Se descongela. Sabemos que el hielo, ¿no? En estado sólido, ¿no? Su composición interna, su forma estructural sería esta, ¿no? Hexagonal. ¿Sí? Esto lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Donde aquí nos están indicando las moléculas de agua, ¿sí? Oxígeno y dos hidrógenos, donde están formando puentes de hidrógeno, ¿no? Que ahí lo podemos ver. Bien, en este caso, al descongelarse, ¿qué está pasando con esa estructura, ¿no? Se ordena, se pone de otra manera, ¿no? Ahí lo podemos ver. Pero, ¿qué pasa? Se siguen manteniendo las moléculas de agua. Estos siguen siendo agua, moléculas de agua. Entonces, no se altera la composición interna. Entonces, podemos decir que esto es considerado un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque, dice, no altera la composición química, en este caso, el cambio, ¿no? En este caso, haber sacado el hielo de la refrigeradora a una mesa a temperatura ambiente. Muy bien. Veamos ahora el fenómeno químico. El fenómeno químico es similar, pero con ciertas características. Mira, dice, ocurre, o sea, un fenómeno químico ocurre cuando se modifica la estructura interna de la sustancia. Aquí se modifica, o sea, cambia la estructura interna, la composición. Por ejemplo, tenemos aquí este clavo, ¿sí? De hierro. Ahí lo tenemos, nuevo, recién hecho. Entonces, al cabo de un tiempo, al cabo de 3 meses, al cabo de un año, ¿qué pasa? Se oxida, ¿verdad? Se oxida. Entonces ya no sería hierro, ¿no? Sino tendríamos un óxido férrico, ¿verdad? Óxido férrico. Entonces, ¿qué pasó allí? Se alteró la composición. Mira, ya no está solo con hierro, ya no hay solo átomos de hierro, hay de oxígenos también. Se oxidó. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Hubo un fenómeno, pero no es fenómeno físico, un químico. Fenómeno químico. Bien. Entonces, fenómeno químico ocurre cuando se altera la composición interna de la sustancia y fenómeno físico ocurre cuando no se altera la composición interna. Muy bien, chicos, espero ya haya quedado claro con esos ejemplos. Conmigo será hasta una próxima sesión.